Vamos a hablar hoy día sobre la utilización del laboratorio clínico en las tres fases que son la preanalítica, la analítica y la posanalítica. Y voy a empezar con el siguiente pantallazo para que se pueda entender en resumen. ¿Me confirma si el timbre de voz es adecuado, por favor? Sí, doctora. Ok, entonces, todo el proceso analítico a nivel de laboratorio parte, ojalá se vea mi cursor, ¿me confirmas también? Ok, a la cabeza tenemos que todo lo que concierne laboratorio clínico tiene que ver con el paciente y obviamente la clínica. Si no hay clínica, no hay forma de hacer la petición de los exámenes que se necesitan para poder fortalecer el diagnóstico. ¿De qué parte? Parte de que existe una solicitud elaborada por el médico, pero en relación a la clínica. ¿Y qué es la clínica? La clínica tiene que ver con la afiliación, con la anamnesis, con el relato clínico y con el examen físico. En conjunto, después de haber evaluado esas pautas, lo que yo voy a solicitar va a depender mucho de la clínica. Luego vamos a tener que el cumplimiento de la solicitud parte desde los datos de la afiliación del paciente, tiene que tener sello, firma y obviamente la petición puntual. Hoy en día, lamentablemente, toman el tema del laboratorio como una herramienta para buscar el diagnóstico y no es así. No es laboratorio que te dé el diagnóstico, sino laboratorio fortalece y solamente te da la magnitud y la gravedad del caso clínico. Para todo tipo de muestra hay una preparación del paciente, hay condiciones en las que tiene que ir a tomarse la muestra. Si son de consultorio externo, obviamente, pues está, por ejemplo, ¿no? De que tiene que ir en ayunas, en reposo, a primera hora. Pero si es emergencia, las 24 horas del día, en la condición que llegue. Luego está el tema de la toma de muestra, que es un mundo aparte. La toma de muestra es justo la parte preanalítica, donde inicia todo el trabajo para la emisión del resultado. Mucho depende de cómo se tome la muestra, depende mucho la destreza de los tomadores de muestra, depende mucho la experiencia, depende mucho el conocimiento del orden de las formas de muestra que vamos a ir viéndolo paso a paso. Luego tenemos la identificación de la muestra. Cuando hablamos de identificación de la muestra, se refiere, dependiendo qué tipo de muestras se van a necesitar, voy a tener que identificar qué tubos los voy a tomar y a qué servicio los voy a enviar. Ojo que tenemos servicio desde bioquímica, servicio de hematología, coagulación, servicio de inmunología, microbiología, banco de sangre. Entonces tenemos que hacer una buena identificación y saber a dónde vamos a enviar estas muestras. El almacenamiento es muy importante. Cuando se almacena una muestra, vamos a pensar, por ejemplo, ¿no? Lo más común, los errores que se cometen en los exámenes de orina. Entró por emergencia, se tienen que hacer cultivo, pero hasta que llegue al laboratorio, esa muestra no puede estar en temperatura ambiente, menos en verano, cuando hay mucho calor, porque esas muestras se fermentan. Y bueno, y para cultivo ya no sirve porque se contamina. Es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? El tema del traslado, el transporte. ¿Cómo es que yo transporto estas muestras? ¿Cómo hago que llegue al laboratorio? Vamos a suponer las muestras de AGA. Las muestras de AGA requieren ser transportados en una riñonera, debajo de ella un hielo gel y separado por una gasa, un apósito, para que llegue de manera adecuada para el proceso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una vez llegado al área de procesos,
hay un sistema que se llama control de calidad. El sistema de control de calidad tiene que ver desde pasar los controles de nivel 1, controles de nivel 2. ¿Qué quiere decir? Pasa muestras que tienen que ver con que la muestra se va a reproducir en valores normales y en valores patológicos. Si esto se reproduce por algo que ya se conoce, entonces puedo pasar las muestras del paciente. Pero si yo veo que no sale dentro del rango, obviamente no puedo pasar las muestras. Y a este mundo del control de calidad, que también la vamos a explicar, tiene que ver ya con la fase analítica, donde se van a analizar las muestras. Y dentro de ello está el tema de la calibración de los equipos, el procesamiento propio de la muestra. Cuando ya tenemos el resultado, viene el tema de la fase posanalítica. La fase posanalítica es donde tenemos que tener la correlación clínico-laboratorial, tenemos que tener la correlación del diagnóstico que ya viene puesto en las órdenes y que el resultado refleje estos resultados. Y más aún si es que están hospitalizados, tenemos un historial grande, tenemos un historial donde podemos visualizar cómo estuvo el día anterior, hace 2 días, hace 3 días, etc. Entonces, los resultados antes de ser validados pasan por un proceso de correlación clínico-laboratorial. Una vez que se verifica de que corresponde al paciente en mención, se valida. Validado, obviamente se elabora el informe, se interpreta y se comunica para que pueda ser impreso y se les hace llegar a los respectivos servicios, ¿no? Si es consultorio, si es hospitalización, si es emergencia. Entonces, en esta lámina en conjunto tenemos las 3 fases, ¿no? La preanalítica, la analítica y la posanalítica. Vamos a ver cada una de ellas. El primero es la preanalítica. La preanalítica tiene que ver con todo el tema de la toma de muestra, ¿no? ¿Qué tubos uso? ¿Cómo tomo la muestra? La distancia del ligador, el uso correcto del alcohol, el uso correcto de la vena, hacia dónde giro la aguja, cuánto tiempo puedo mantenerla puesta, etc. Entonces, ¿cómo determinamos la definición de preanalítica? Es un componente importante de los procesos operacionales realizados en los laboratorios clínicos en las que se desarrollan diversos procedimientos que pueden afectar el resultado de un examen de sangre, tejido o fluidos corporales de un paciente. Entonces, la preanalítica para nosotros como laboratorio se convierte en el todo. Si la muestra no es adecuada, por más que yo tenga equipos de última generación, de tecnología de punta, que tenga personal altamente calificado, con mucha experiencia, si la muestra no es adecuada, todo lo demás no sirve. Por ende, en este proceso analítico total, estamos viendo que tengo al paciente, obviamente, punto de partida, que es en relación a la clínica, yo voy a realizar la petición de laboratorio. Entonces, como laboratorio, tenemos un proceso prelaboratorio, proceso de laboratorio, proceso postlaboratorio. A nivel de prelaboratorio está la preparación, la extracción y el transporte. Dentro del proceso de laboratorio tengo la fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica. En el postlaboratorio tenemos la parte de la información. Entonces, el mayor trabajo, el mayor error, obviamente se va a dar en esta parte que es la preanalítica. Y vemos aquí la importancia del tiempo total de respuesta, donde se va a demorar más el proceso, obviamente, es en la parte de procesos de laboratorio. Tenemos entonces, en la preanalítica, tiene que ver con la muestra, su registro, centrifugado, alicotado, clasificación, para qué servicio se va,
En relación al mantenimiento del equipo, hablamos de la centrífuga, donde se va a centrifugar la muestra, donde voy a separar el suero del botón hemático. Estas tienen que tener sus mantenimientos mensuales, tienen que tener sus pre-reactivos, sus calibradores, y para este manejo de mantenimiento, obviamente, y para la toma de muestra, existen procesos manuales. En la fase analítica es donde se hace el procesamiento de la muestra y eso está a cargo de los tecnólogos. Obviamente hay un manual, es decir, hay procesos manuales y hay procesos automatizados y semiautomatizados. En la parte posanalítica, donde vemos los patólogos, está el tema de la validación. Si es necesario, pedimos repeticiones. Si es necesario, mandamos a dilución. Si es necesario, mandamos a confirmar con una nueva muestra. Y dentro de esta posanalítica también hay procesos manuales como procesos automatizados. ¿Hay incidencia de errores? Por supuesto. Siempre vamos a tener incidencia de errores en todos los niveles, en las tres fases. Ok, entonces partimos desde la solicitud de análisis. Decíamos que tiene que ver por un tema de confirmación, de ver la magnitud del diagnóstico. Estamos hablando en un 37%. Pacientes hospitalizados, donde hay que hacerle seguimiento, donde hay que hacerle monitoreo, un porcentaje del 33%. Pacientes que ameriten que se les hagan pruebas de screening, un 32%. En el caso de protección médico-legal, 1%, hablamos de los que sufren estos eventos adversos donde se pueden pinchar con una aguja, entonces tienen la opción de hacerse sus exámenes. Repetición siempre van a haber un 1% y obviamente la necesidad de completar la evaluación. En esos parámetros es que llegan las solicitudes para laboratorio. Ahora, ¿cuál es el enfoque principal? Obviamente que es el problema clínico, ¿no? El punto de partida. Para esto se necesita que los que se forman, los que inicialmente salen como médicos generales, entiendan que la petición de laboratorio no es para obtener un diagnóstico. El diagnóstico sale de la parte clínica y por eso es muy importante la formación que haya recibido el personal médico. Entonces, utilizará las herramientas de laboratorio, los exámenes auxiliares, como corresponde, de manera responsable. Y en relación a esta formación, es que va a ser el requerimiento de análisis solamente lo necesario. Hemos tenido órdenes donde llenan absolutamente todo, sin saber qué están buscando. Y no es así. Entonces, el requerimiento tiene que ser en relación a esta formación, al conocimiento. Y obviamente eso va en relación a la consideración diagnóstica, porque tú ya tienes el diagnóstico y en relación a ese diagnóstico planteas tus exámenes para ver la severidad, la magnitud, lo complicado que está el diagnóstico ya planteado inicialmente. Entonces, la selección de prueba tiene que ver mucho en la parte superior, la parte médica, con la fisiopatología, la experiencia del médico y el entendimiento de los análisis. Se supone que él pide sabiendo qué es lo que está buscando. En la parte inferior, después de haber seleccionado las pruebas, tenemos que nosotros a nivel de laboratorio ofrecerle las ofertas de las pruebas, qué es lo que cuenta un laboratorio de cada hospital. Ahora, cada entidad, centro de salud, puesto de salud, hospital nivel 1, hospital nivel 2, hospital nivel 3, Instituto Nacional, cada uno de ellos tiene diferentes complejidades y por ende el médico donde labore tiene que saber qué es lo que cuenta su laboratorio para poder apoyarse. También es importante conocer la población de pacientes que cuenta en ese hospital, entender cuál es la capacidad que le toca atender de acuerdo a la población.
Y obviamente, tratar de innovar siempre nuevas muestras que ayuden para fortalecer el diagnóstico de los pacientes. Por ejemplo, en el Hospital Hipólito Unanue tenemos equipo de electroforesis donde se hace la hemoglobina glicosilada A1C. Una de las fortalezas a implementar a futuro es que podamos realizar electroforesis de proteína en orina, que permite diagnosticar y fortalecer los temas neoplásicos como mieloma múltiple, patologías a nivel renal, a nivel hepático. Entonces, contemplar siempre nuevas pruebas, por supuesto, son retos y va a depender siempre de la necesidad de los servicios. Entonces, la selección de pruebas según el esquema presentado de parte de los médicos tiene que ver mucho conocimiento de la fisiopatología, tiene que tener experiencia y tiene que entender el análisis que va a solicitar. A nivel de laboratorio tenemos que ver la mayor oferta posible del número de pruebas, tener que conocer la población que vamos a atender a nivel de hospitalizados, a nivel de consultorio externo, a nivel de emergencia y innovar siempre las nuevas pruebas. Bien, entonces, cuando nos llegan estas órdenes a nivel preanalítico, ¿qué es lo que primero revisamos? El nombre del paciente, la orden y la muestra, pues tienen que coincidir. Nos ha tocado de que en la orden, que está con un código de barra, dice un nombre y el tubo trae otro nombre. Entonces, lamentablemente, esa muestra no se procesa, se manda a solicitar una nueva muestra por un tema de seguridad. En la actualidad, con tanta tecnología, obviamente todo entra con codificación de identificación. Ya estamos trabajando con código de barras por un sistema LabCorp hace ya varios años. Tenemos que tener la procedencia del paciente, saber si es de consultorio externo, si es de pabellón o si es de emergencia. ¿Por qué? Porque la prioridad de procesos son los de emergencia. No puede pasar más de media hora. Luego siguen los de pabellón, no tiene que ser más de una hora. Y finalmente los de consultorio externo, porque ellos van a recoger al día siguiente sus resultados. Su proceso no pasa más de 2 horas. La descripción de los análisis, obviamente, tiene que ver con un código de análisis. Esto está enmarcado dentro del sistema LabCorp. Por ejemplo, tenemos el perfil hepático que está compuesto de 9 pruebas. El perfil hepático tiene desde proteínas totales, albúmina, globulina, relación albúmina-globulina, bilirrubina total, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, TGO, TGP, fosfatasa alcalina, gamma glutamil transpeptidasa. Entonces hablamos de perfiles completos, por eso que la descripción de análisis tiene que conocerlo no solamente los de laboratorio, sino también los médicos que están solicitando, saber que dentro de este perfil se contemplan más de 11 pruebas y que no tienen que repetirlo si por ahí lo ven de manera individual. Obviamente en las órdenes tiene que estar descrito el diagnóstico, ya sea presuntivo o definitivo. Esto nos permite como laboratorio, en caso salga algo diferente, poder investigar la muestra y direccionar su diagnóstico para otro lado. Nos ha tocado de que nos lleguen hemogramas y por ningún motivo sospechan en malaria, pero nosotros cuando revisamos los hemogramas, vemos la lámina periférica, ¡oh, sorpresa! Y nos encontramos con trofosoditos por ejemplo, la malaria del falciparum o de malaria del vivas, los plasmodium, los vemos ahí dentro de los hematíes. Giramos completamente todo el diagnóstico de un paciente porque no la vieron, no supieron sacar bien el aspecto epidemiológico, pero nosotros como tenemos la muestra y obligatoriamente los hemogramas, hacemos el protis, algo que no detecta el equipo automatizado, entonces nos permitimos ver en la lámina estos plasmodium vivas o plasmodium falciparum, dependiendo de lo que fuese. Nos hemos dado sorpresa incluso con Bartonella, etc, etc. Entonces es importante sí que esté planteado el diagnóstico presuntivo y el diagnóstico definitivo, porque eso nos va a permitir
direccionar de manera correcta la evolución y el examen de la muestra. Obviamente toda orden tiene que estar bien puesto la firma del profesional que se solicita, su sello, obviamente del mismo profesional, y la fecha en que lo pidió. Estos documentos se convierten en documentos legales. ¿Por qué? ¿Alguien tiene encendido su audio, por favor? Gracias. ¿Por qué es importante de que esté firmado y sellado y la fecha? Porque sucede que luego nos reclaman, nos dicen nosotros hemos pedido estas pruebas, pero cuando nos vamos a la solicitud, la persona que ha firmado ha contemplado no tantas pruebas que dice, sino una o dos, y estas órdenes son guardadas por 2 meses en caso de que tengamos algún reclamo. Somos muy cuidadosos al momento de ingresar al sistema. No podemos ingresar nada más de lo que no esté contemplado por el médico tratante por una cuestión de costo, por una cuestión de pago, por una cuestión de responsabilidad de cuidar obviamente los reactivos y no procesar por procesar. Ok, dentro de la toma de muestra, estos son los sistemas al vacío. Tenemos desde tubos morados para hemogramas, lo que tiene anticoagulante, que es el EDTA, tubo verde, que tiene anticoagulante heparina, el tubo rojo, habíamos dicho que no tiene nada, que es para suero, lo que es inmunología, es perfecto. El tubo amarillo también se utiliza para inmunología porque este gel que está en la parte inferior del tubo permite atrapar los glóbulos rojos, pero tiene mayor costo. Particularmente no lo usamos el tubo rojo porque nos permite visualizar bien las fibrinas, visualizar bien el desprendimiento del suero. Y lo que está aquí acostado, que llamamos nosotros capuchón, es donde se inserta la aguja y obviamente el tubo entra por esta parte, donde encuentra la otra parte de la aguja y se termina tomando la muestra al vacío, ¿no? Estos tubos ya tienen una predeterminación, se llenan hasta donde está marcado al vacío, más de eso no se llena y eso permite tener la relación muestra anticoagulante. ¿Qué quiere decir? Que este tubo trae cierta cantidad de anticoagulante para cierta cantidad de muestra, por eso que está el vacío y se respeta esta relación muestra y anticoagulante. Cuando tenemos dificultad de encontrar una vena y lo hacemos de manera abierta, es decir, sacamos la tapa de estos tubos, obviamente se pierde el vacío, entonces calculamos de tomarlo a la marca, pero ya no es exacto. Cuando tenemos venas muy delgadas para que no se revienten, no nos queda de otra que tomarlo de manera abierta. Y obviamente se rompe el sello de seguridad, se rompe el tema de la bioseguridad para el que toma la muestra. Muy bien, para ello los tomadores de muestra tienen que tener claro los puntos de las venas superficiales donde tomar las muestras. Cuando están superficiales prominentes no hay problema. El problema es con las personas de mayor peso, que las venas se ponen muy delgaditas o simplemente se esconden, no son visibles. Entonces ahí la palpación tiene que ser perfecta para sentir el pulso y poder tomar la muestra. En el caso de la toma de muestra de orina, también buscamos de que las muestras tengan las condiciones necesarias, porque siempre nos llegan contaminados y esto es porque lo toman el primer chorro. Cuando siempre se les dice que se hagan higiene, el primer chorro se bota, se retiene la orina y se toma el chorro medio final, ¿no? Condiciones que se las damos por escrito por si no nos entendieron verbalmente y se lo llevan por escrito para que lo lean con algún familiar joven. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño error, ¿no? Vemos que el tomador de muestra no usa guantes, cosa que es obligatorio. La distancia del ligador es correcto. La dirección de la aguja es correcta.
vemos que ya está insertado el tubo y que ya se está llenando. Obviamente no hay contacto con la sangre, pero por temas de bioseguridad tiene que ponerse los guantes. Estos son los contenedores que nos permiten transportar en una temperatura adecuada las muestras. En tiempo de verano, obviamente, están en los tomadores de muestras reposando las muestras y a veces el calor nos juega en contra. Entonces, estos contenedores nos permiten mantenerlos frescos hasta que lleguen a la misma toma de muestras. Podemos tener espacios para los tubos de sangre que están aquí y para las orinas que están aquí, ¿no? En la parte inferior lo que se hace poner es un hielo gel. Esta se separa con un apósito, con un cartón, porque no puede ser directo. La idea es que el ambiente esté frío y esté fresco hasta que llegue al servicio. Puede ser inmunología, puede ser bioquímica, puede ser hemato, para que no se rompa el sistema de la refrigeración. Estamos todavía en la parte de toma de muestra, donde están centrifugando, están separando el suero, están botando. Es también un sistema donde tienen que tener mucho cuidado. Se usan tips individuales, se descartan y nos llegan ya para el área de proceso, que es la parte analítica, obviamente las muestras adecuadas. Aquí, en esta fase preanalítica, si está está hemolizada la muestra, o está lipémica, o está ictérica, se separan lamentablemente para ver si va a proceder el tema de que pase a las áreas de proceso para continuar con, valga la redundancia, el procesamiento de las muestras o no. Bueno, aquí tenemos cuando una muestra es normal, cuando es ictérica, cuando está hemolítica o cuando está totalmente lipémica, ¿no? Aquí hay otras muestras más. Vemos cómo se ve una muestra hemolizada, cómo se ve una muestra lipémica. Ok, pasamos ahora al proceso analítico, ¿no? Donde se va a analizar las muestras. Para ello, ¿qué es lo que se necesita? Obviamente, estos procesos tienen que ser fiables. ¿Para qué? Para que los resultados deban de tener un grado de exactitud aceptable. La puntualidad es muy importante en el lado de emergencia, en especial en las unidades críticas como trauma shock, como las UCIs, unidades intermedios, sala de operación. Esta puntualidad tiene que ser fundamental, donde permiten que estos resultados deben de entregarse en su debido tiempo, no antes ni después. El tema del costo. Si bien es cierto, cuando sopesamos el tema de costo-beneficio, obviamente vamos a ir en beneficio del paciente. Si así cuesta caro, bueno, así será. Entonces, el coste de los resultados deben ser el mínimo posible, considerando que deben cumplirse con los dos puntos anteriores. Y para que se cumplan los dos puntos anteriores, tanto la fiabilidad como la puntualidad, eso está en relación directa a la calidad. Y todo lo que es calidad, obviamente, va a tener un costo. El laboratorio eficiente suministra resultados con un grado de satisfacción de fiabilidad dentro del plazo adecuado de entrega y al menor costo posible. De llano, siempre estas grandes empresas, las que son top a nivel mundial, obviamente ostentan por entrar a un hospital del estado por la gran cantidad de pacientes que maneja. Entonces, de que entre ellos hay una competencia de precios, sí, siempre las hay, pero siempre estamos pensando en el mejor producto a menor costo. Entonces, ¿qué se espera de un laboratorio clínico? ¿Qué esperamos? Obviamente, que la plataforma analítico clínico sea usado de la manera correcta, que no me pongan más exámenes de la que no se necesita. Necesitamos que el ejercicio clínico asistencial sea de la más alta calidad. Cuando los profesionales conocen, saben de la clínica, saben de la fisiopatología, llegan al diagnóstico, entonces es muy puntual su petición y con esto no se desperdician pruebas de examen.
Finalmente se obtiene un producto final que es la información, que es el resultado, y el único beneficiado es nuestro paciente porque se les entrega un examen de calidad, fiable y obviamente puntual. Entonces, este proceso analítico inicia con la recepción de la muestra por parte del área preanalítica, ¿no? Obviamente ya está asignado el código de registro y pasa para el tema del procesamiento. El tema del procesamiento son pruebas de rutina. En caso de que no se pueda procesar en ese instante, pruebas especiales que deban de hacerse procesos especiales como inmunología, entonces pasa a un almacenamiento adecuado. El almacenamiento adecuado va desde una refrigeración a 4 grados centígrados o una congelación por debajo del 20 grados centígrados. A esto le llamamos pues las pruebas especiales, complejas, de baja demanda. En inmunología, como habíamos visto, las pruebas para inmunofluorescencia indirecta no son de rutina, son especiales. Y a veces habíamos visto en el video, ¿no? La placa que viene para 10 pacientes tiene que ser ocupada para las 10 pacientes. Vamos a suponer que hoy día llegaron 2 muestras, no puedo usar una placa que es para 10 pacientes solamente por 2. Entonces guardamos esta muestra a menos 20 grados centígrados para congelarlo y luego descongelarlo por única vez y luego procesar. Bien, entonces la preparación de muestra, como habíamos dicho en conclusión, va desde que ya viene asignado con un código de barra. Esto lo vamos a manejar por el sistema de LabCorp en relación a los manuales de procedimiento. Se ejecuta el proceso de la muestra. En caso tengamos muestras especiales, pues vamos a almacenarlo para no desperdiciar ni una muestra. Muy bien, ahí tenemos muestras, tenemos el equipo automatizado que ingresa para el proceso mediante un software que es LabCorp. Lo ideal es tener uno robotizado, ¿no? Donde las muestras pasen de un nivel a otro. Si primero tengo que hacer inmunología, proceso. Si necesito bioquímica, esa misma muestra pasa por un brazo robótico a la siguiente máquina y esa misma muestra pasa para los diferentes pruebas que se requieran para el paciente. Esto es un sueño definitivamente. ¿Existe en otros lados? Existe. ¿Estamos a la mitad? Por supuesto que estamos a la mitad. Entonces aquí es donde tenemos el área de aplicación, tenemos el área de proceso, tenemos el área de microscopía. Se trata de distribuir, porque los espacios a nivel del estado son pequeños, sin embargo tenemos que guardar las distancias necesarias. Muy bien, entonces la ejecución del análisis tiene que ver con un desempeño analítico, por supuesto. Habíamos hablado de que tenemos las fases preanalíticas y las fases analíticas propiamente dichas. Tiene que haber practicidad, por supuesto, nada tiene que ser complejo, nada tiene que ser complicado, nada tiene que ser difícil. Tenemos que tener una disponibilidad logística. Laboratorio no pueden faltar pruebas elementales. Hay pruebas elementales que son obligatorias para el manejo de una emergencia. Que estamos evaluando constantemente el tema de costos, sí, no vamos a mezquinar y comprar pruebas de baja calidad atentando contra la seguridad del paciente. Eso no va a pasar. Y obviamente hay que tener una ubicación del centro de análisis. Es importante tener las áreas de laboratorio en lugares estratégicos. Por ejemplo, al frente de Trauma Shock tenemos un tomador de muestras donde tenemos instalados 2 equipos de AGA electrolitos. Al ser los exámenes de AGA un examen de urgencia, entonces los hemos colocado frente a la unidad de Trauma Shock. Eso permite de que le toman la muestra, caminan unos pasos, ingresa la muestra, la procesan, inmediatamente al minuto sale el resultado del proceso de AGA. Y así como se ha optimizado el tema del proceso de AGA, también
se ha optimizado y otros procesos que requieren las unidades críticas. Cada segundo en una unidad de trauma shock, en una unidad de intermedio, en una unidad de sala de operación es totalmente fundamental para los pacientes. Y nosotros que somos de patología clínica, área de laboratorio, lo entendemos. Por eso clasificamos las muestras según las áreas de donde vengan. Por eso que tenemos rotores que tienen que ver con muestras de urgencia. Entonces, nuestra prioridad siempre ha sido emergencia, trauma shock, UCI, sala de operación. Luego vienen los hospitalizados que están en pabellón, que normalmente lo que hacen es solicitar sus controles, ¿no? Para saber si es que está evolucionando bien o está desmejorando. Y en última instancia, es los pacientes de consultorio externo, que no van a venir a recoger el mismo día, nos da tiempo de procesarlo un poquito más tarde, pero que dentro del día se procesa. La parte post-analítica tiene que ver con la verificación de estos resultados. Tenemos que tener en claro que el control de calidad es lo primero que tiene que pasar antes de pasar una muestra cualquiera. Tenemos que estar seguros que no solamente el equipo esté calibrado, sino que sus controles hayan pasado. No sé si se acordarán ustedes cuando hemos venido tocando, por ejemplo, los cassettes para pruebas de VIH. Habíamos visto que tenía una banda adicional con la letra C, que era el tema de control. Si esa banda no reaccionaba, entonces no se podía procesar ninguna prueba rápida. Para darle viabilidad, darle sostenibilidad de que estamos frente a un cassette de buena calidad, entonces tenemos que ver que reaccione esa banda de la letra C. Por ende, cuando prendemos las máquinas, calibramos, estos controles que llamamos nivel 1, nivel 2, tienen que estar dentro de los rangos que dice el inserto. Si no está, entonces tenemos que buscar dónde está la falla, que puede ser el reactivo, que puede ser el control, que puede ser el equipo, son muchos factores. Por eso, manejar el tema de control de calidad es un mundo muy complejo que permita que los resultados son adecuados. Y en relación a eso nos va a permitir, obviamente, terminar de evaluar a los pacientes. Estos son los esquemas que nosotros visualizamos en la pantalla. ¿Cuándo sabemos que está dentro? Si vemos las líneas rojas, es el margen mínimo y máximo. Y los puntitos azules es la corrida de todos los días. Esto fue, por ejemplo, del día 13, del día 14, del día 12, del día 11. Entonces, cada puntito me va diciendo cómo se va comportando los controles. Mientras esta no salga de la línea roja, estamos bien, pero tampoco podemos permitir que se vaya al extremo como en este caso. En este caso nosotros lo declaramos que es un error por las líneas de Westgate. Pedimos que lo vuelvan a correr y ya el punto de control se centraliza, porque no podemos ostentar de que esté ni muy arriba ni muy abajo. Igual nos pasa aquí. Tenemos, por ejemplo, que se hace la detención del reactivo y nos ponemos a investigar si el control es adecuado o no en primera instancia. Entonces, esto es lo que hacemos por cada reactivo, si es que están dentro del rango o no. Solamente después de esto es que nosotros decimos, ok, ya pueden procesar todas las muestras de los pacientes, que no es uno, que no es dos, que no es 10, son centenas, cientos y cientos y cientos de muestras. La verificación de los resultados tiene que ver con lo que habíamos conversado, control de calidad. Ahora, los controles de calidad hay tanto internos como externos. Los internos son propios de las empresas que venden sus reactivos, ¿no?
tenemos desde controles normales y controles anormales. ¿Y mediante qué hacemos esta revisión? Mediante las curvas de Levy-Jenny. Pruebas tanto manuales como automatizadas. El control de calidad externo, que no tiene nada que ver con la empresa, con el reactivo ni con la máquina, es eso, es un control externo a ciegas, que pasamos sus muestras y luego nos entregan el resultado de la reproducibilidad, de que sí estamos trabajando de manera correcta o no. Y luego también se hace una comparación entre laboratorios. A esto le llamamos interlaboratorial, que también hemos participado. Y puede ser internacional con la certificación de salud. Obviamente, buscar la certificación de calidad para el laboratorio es una ambición, es lo máximo, es lo que realmente debería de tener cada laboratorio, estar certificado de que corren todos los estándares de calidad, pero no solamente queda en procesar las muestras, queda el tema de la parte preanalítica, que uno no responde por los técnicos que tan diestros sean. Entonces, y el Hipólito Unanue corre controles externos, por supuesto. Corremos controles externos para hematología, para bioquímica, para coagulación, para electrolitos, para la hemoglobina glicosilada 1C, para parámetros cardíacos como troponina, dímero, etc, etc. Estamos con toda la automatización y apostamos por gente joven que se están incorporando en este mundo del control de calidad interno y el control de calidad externo. Es muy, muy apasionante estos temas. Entonces, después de haber visto la parte analítica del proceso de las muestras, vamos a la parte final, ¿no? Que tiene que ver ya con la posanalítica, después de los análisis. Y obviamente esto parte desde que recibimos la muestra mediante el sistema de red. Esto es procesado y obviamente es reportado en resultados. Entonces, tenemos resultados de análisis, ya lo tenemos. Y esta información de la calidad de procesos, ya lo tenemos. Características del paciente, ya lo tenemos. Entonces, estos tres pilares permiten de que la respuesta clínica sea efectiva. Es importante chequear cada orden frente a qué paciente estamos y cómo lo vamos a abordar. Finalmente, entender lo que es el plan de calidad, que es un ciclo de mejora continua. Entonces, ellos están hilados de tal manera de que nunca deben estar separados, ¿no? Lo primero es planificar. Dentro de la planificación, qué hacer y cómo hacer. Luego, hacerlo planificado. Luego, verificar las cosas que pasaron según se planificaron. Finalmente, actuar, cómo mejorar la próxima vez. Definitivamente, ese es un lema antes de criticar, antes de sacar conclusiones negativas. Tenemos que ver cómo mejorar para la próxima vez. Si en primera instancia no te resultó bien, entonces seguir con esto del plan de calidad, que es el ciclo de mejora continua. Hay muchas, pero muchas capacitaciones en relación al plan de calidad, al ciclo de la mejora continua, al garantizar que los resultados que se emiten para el manejo del paciente son completamente fiables. Muy bien, es todo lo que he podido prepararles sin tener que enredarlos mucho, dándole lo necesario para que puedan entender a qué nos referimos con el tema de laboratorio clínico a nivel de lo que es calidad, ¿no? Tanto preanalítica, analítica y postanalítica. De que es importante tener confianza, ir a un lugar, hacerte un examen y preguntarte si lo que te van a entregar es real, es acorde a mi organismo. Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? A veces por
ganarse unas monedas más, a veces terminan enviando a laboratorios donde les dan, no sé, pues un porcentaje por 100 días y estas terminan siendo no de calidad. Terminamos de alguna forma lesionando a nuestros pacientes, de alguna forma dando resultados que no corresponden. Ahí hay que tener mucho cuidado. Para esto los resultados tienen desde la metodología, mediante qué método fue procesado, rangos referenciales, tiene el sello y la firma del que está validando este resultado. Ojo que los exámenes de laboratorio, como las historias clínicas, son documentos legales, documentos que uno los puede utilizar en caso no sean verdaderos o los resultados no sean reales y los pueden mandar a juicio. Así es que estos resultados son absolutamente legales. Tienen una connotación de que el que firma y sella asume toda la responsabilidad del proceso de esta muestra. Por eso es importante los temas de control de calidad en cada una de sus fases. Los manuales de procedimiento, sumamente fundamental. Personal especializado, personal capacitado, totalmente importantísimo. Hoy en día la automatización ha entrado con fuerza, prácticamente ya nada se hace manual, son muy pocas cosas que han quedado de trabajo todavía manual, como en provincia, puesto de salud, centro de salud. Pero en realidad la automatización ya está con nosotros, ya se puede manejar de la mejor manera y debemos usarla también de manera correcta. Perfecto, Cristian. Con ello he terminado el tema de la presentación. Dejo de compartir mi pantalla. Acabo de tomar la asistencia. Gratamente tenemos 84 personas. Y bueno, espero que el resto pueda seguir revisando la grabación de esta presentación, que he tratado de hacerla lo más gráfica posible, porque es un mundo nuevo para ustedes, pero para nosotros es toda una pasión el manejo de la calidad, porque apuntamos a ello, ¿no? A que el paciente tenga un resultado confiable, puntual y obviamente exacto, ¿no? Con mucha precisión. Bien, chicos, no los voy a torturar más, es lo necesario que tenía que transmitirles. En este instante estoy deteniendo la grabación. En este instante estoy guardando